Bienvenidos a esta exploración detallada. Hoy nos vamos a meter de lleno en el mundo de la práctica psicopedagógica. Vamos a usar como guía las ideas de María Emilia Arseno, de un texto académico suyo. Tenemos unos fragmentos que, bueno, tocan problemas centrales de este campo. La misión aquí es entender qué distingue realmente a la psicopedagogía, ¿no? Cómo ve las dificultades para aprender y cuál es el objetivo de su intervención. No se trata solo de definirla, sino de captar su enfoque, digamos, particular. Precisamente. Y es que a menudo surge la pregunta, ¿por qué necesitamos una disciplina específica como la psicopedagogía? Si ya tenemos, la psicología, la pedagogía, el texto de Arseno nos da una perspectiva clave. El foco está en la relación, esa relación particular que una persona establece con el conocimiento. Ese es el ángulo que, digamos, lo cambia todo y justifica su existencia como campo diferenciado. De acuerdo, de acuerdo. Empecemos a desglosar esto. Arseno arranca con una idea potente. Dice que es la propia práctica psicopedagógica, la que, al enfrentarse a problemas concretos, genera las preguntas, los desafíos que luego refinan la teoría. Exacto. Pero ojo, lanza una advertencia importante. Identificar esos problemas no es un acto neutro. Siempre se hace desde un cierto marco conceptual. Y aquí introduce el concepto de modelización. ¿Podemos aclarar un poco qué significa eso? Claro. La modelización, como la presenta Arseno, es reconocer que los modelos teóricos que usamos, ya sean psicológicos, pedagógicos, los que sean, son construcciones, son herramientas para interpretar la realidad. Son como mapas, ¿viste? Ajá. Increíblemente útiles para orientarnos, ¿sí? Pero no son el territorio en sí mismo. Nos ayudan a pensar, a intervenir, pero siempre son una representación, una simplificación de una realidad que es mucho, mucho más compleja. Entendido. Es como usar distintos tipos de lentes para ver un objeto, ¿no? Cada uno revela algo distinto, pero ninguno te da la visión completa, la real. Y Arseno dice que esto es vital para la psicopedagogía, ¿verdad? Advierte sobre un riesgo específico ahí. Así es. El riesgo que señala es el de limitarse a tomar prestados conceptos de otras disciplinas. Ella las llama ciencias de referencia, como la psicología, la lingüística, la sociología, y aplicarlo sin más. Claro, como un copiar y pegar. Exacto. Al hacer eso, se corre el peligro de perder de vista lo específico de la psicopedagogía, que es justamente cómo un sujeto particular, con su historia, su forma de pensar, se relaciona con el acto de aprender, y cómo construye sus propias herramientas mentales, sus esquemas, para abordar los desafíos que le plantea el conocimiento. Ella insiste en que la problemática central tiene que surgir desde dentro de la práctica psicopedagógica para capturar esa singularidad. Tiene lógica. Sí. Sería como, no sé, estudiar un embotellamiento de tráfico analizando solo la mecánica de los coches por un lado, Ajá. o el diseño de las calles por otro, pero por separado, sin mirar cómo interactúan esos elementos ahí, en ese momento y lugar concretos. Tal cual. La psicopedagogía miraría esa interacción particular que genera el atasco en el aprendizaje, digamos. Esa es una buena analogía. Y aquí es donde la cosa se pone muy interesante. Arseno propone una estructura triádica para entender el acto de conocer. Dice que no es solo una relación entre dos. Exactamente. Rompe con esa visión dualista tradicional de enseñante-aprendiz. Introduce un tercer vértice, que es fundamental, el objeto de conocimiento. El objeto. Es decir, aquello que se busca aprender o conocer. Esta tríada, el sujeto que aprende, el mediador, que puede ser un docente, un psicopedagogo u otro, y el objeto de conocimiento, forma un sistema dinámico. Y lo crucial no son solo los elementos aislados, sino las relaciones que se establecen entre ellos. Introducir ese objeto como un polo activo cambia toda la perspectiva. Ya no es que el saber se transmite pasivamente de uno a otro. El saber mismo, con sus complejidades, sus resistencias, juega un papel. Totalmente. Y Arseno dice que estas interacciones están reguladas por contratos. Habla de dos tipos, ¿cierto? Sí, menciona primero el contrato didáctico. Este es un concepto que desarrollaron Guy Brousseau y Yves Chevallard.
Se refiere a las reglas implícitas, a las expectativas mutuas que operan en una situación de enseñanza formal, como un aula, por ejemplo. Claro, lo que se espera de cada uno. Exacto. Define qué se espera del alumno y qué se espera del docente en relación al saber que se está trabajando. Por ejemplo, se espera que el alumno intente resolver los problemas y que el docente guíe pero sin dar la respuesta directamente. Entiendo. Pero luego, Arseno define algo más específico. El contrato psicopedagógico. ¿En qué se diferencia? ¿Qué lo hace particular de esta intervención? La diferencia es clave y radica en el objetivo y en los roles. En la situación psicopedagógica, los roles se reconfiguran. Tenemos 1. El sujeto psicopedagógico, que es la persona que consulta por una dificultad en su aprender. Ok. 2. El objeto a ser conocido, que no es solo un contenido académico, sino aquello específico con lo que el sujeto tiene problemas para relacionarse cognitivamente. Lo que le cuesta. Justamente. Y 3, el psicopedagogo, que actúa como mediador experto en esa relación particular sujeto-objeto. Entonces, el contrato psicopedagógico establece, explícita e implícitamente, los derechos y deberes de cada uno respecto a ese objeto de conocimiento y al proceso de aprender. O sea, no es un contrato general sobre portarse bien en clase o algo así. No. Es un acuerdo enfocado en cómo abordar ese desafío de aprendizaje específico. ¿Y cuál es el fin último de ese contrato? ¿Qué se busca? El objetivo final, según Arseno, es movilizar los aprendizajes del sujeto, poner en movimiento sus esquemas cognitivos, sus formas de pensar, de abordar problemas que quizás están bloqueados o resultan ineficaces frente a ese objeto particular. Y acá retoma ideas de Brousseau. Un proyecto pedagógico se busca construir conocimiento, pero las intervenciones para lograrlo tienen un fuerte componente psicológico. Ajá. Se atiende tanto a la lógica interna del conocimiento, su estructura, sus dificultades propias, como a los procesos cognitivos y subjetivos del que aprende. Es una articulación constante, ¿se entiende? Sí, perfectamente. El psicopedagogo crea las condiciones, basadas en ese contrato, para que el sujeto se enfrente al objeto de conocimiento de una manera nueva. Exacto. Y al hacerlo, cambie su relación con él. Esto nos lleva directo a la siguiente pieza del rompecabezas. ¿Quién es entonces este sujeto psicopedagógico? Arseno parece insistir mucho en que no podemos simplemente tomar la definición de sujeto de otras disciplinas. Precisamente. Ella plantea que cada campo científico recorta su propio objeto de estudio, su propio sujeto. La psicología tiene su sujeto psicológico, la epistemología su sujeto epistemológico, la didáctica su sujeto didáctico. Cada uno con su enfoque. Claro. La psicopedagogía, para afirmar su especificidad, necesita definir al suyo a partir de su propia pregunta fundamental, y recurre a Brousseau para formularla. ¿Cómo explicar el comportamiento, cognitivo podríamos añadir, de un sujeto frente a una situación de aprendizaje? Esa pregunta es la que orienta la mirada. ¿Y por qué es tan crucial no confundirlo, por ejemplo, con el sujeto psicológico sin más? ¿Qué nos perderíamos si lo hiciéramos? Bueno, si conectamos esto con la visión global de Arseno, ignorar la dimensión psicológica del sujeto sería un error, pero garrafal. Significaría desconocer aspectos fundamentales de cómo opera la mente humana al aprender. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, que el conocimiento se construye activamente, no se recibe pasivamente, que implica procesos de asimilación, integrar lo nuevo a lo ya conocido, y acomodación, modificar lo conocido para dar espacio a lo nuevo. Que aprender supone reorganizaciones internas, no una simple acumulación de datos. Claro. Y algo fundamental que remarca Arseno, que el error no es una falla externa o accidental, es una parte estructural del proceso de construcción del conocimiento. El error como parte del camino. Exacto. El error nos dice algo sobre cómo está pensando el sujeto. Es información valiosa. Eso es un cambio de perspectiva importante sobre el error, ¿eh? No es solo algo a evitar, sino una pista. Totalmente. Ahora, por el otro lado, ¿qué implica ignorar la dimensión epistemológica de este sujeto? Mencionaste algo de obstáculos epistemológicos. ¿Qué son? Bueno.